Pues bienvenidos todos a este podcast y video podcast de Resonancias Educativas, donde hablaremos de este nuevo paradigma heterodoxo del mundo educativo, entendiendo que la resonancia es un principio generador de vida que sustituye o genera una antítesis a estos principios de colisión o de impacto bajo los cuales nos habíamos regido los últimos 200 años en los escenarios educativos. Entendemos también la resonancia como este arte de poder acercarnos al otro sin robarle su otredad, solamente tocando esa parte esencial de ese ser humano, enunciándolo. Entendemos también, gracias al autor Byung-Chul Han en su obra de La desaparición de los rituales, entendemos que hay tres vertientes y tres áreas en las que nosotros podemos resonar. Siendo la resonancia vertical aquella que tenemos con el cosmos, los dioses y el tiempo. Por su parte, la resonancia horizontal se refiere a aquel acercamiento que podemos tener con los seres humanos, las personas o la sociedad. Y teniendo una tercera categoría que son las resonancias horizontales, verticales y diagonales, estas últimas siendo la resonancia que tenemos con las cosas o los objetos. Partiendo de ahí, el día de hoy vamos a dialogar, vamos a sostener un diálogo con Feten, que se encuentra en esta noche en Madrid, que es un pensador, un deshacedor de entuertos, que él nos diga a qué se dedica, dónde está, qué es lo último que acaba de leer, que nos lo diga él. Adelante, Feten. Bueno, pues buenas noches desde el viejo continente. Y bueno, ¿a qué me dedico? ¿Qué preguntas? ¿A qué me dedico? Cuando hoy día con sobrevivir es suficiente. Pues bueno, como reza en el rótulo, a deshacer entuertos. Y bueno, pues así uno camina, ¿no? Por la vida, deshaciendo entuertos o deshaciendo otras cosas. Pero bueno, Machado, que ha sido el hombre con el cual he estado dialogando últimamente, porque aquí, como decía Quevedo, en la paz de estos desiertos que me encuentro, por diálogo con los muertos, y uno de ellos es Machado. Y bueno, qué buenas noches. Feten, este encuentro lo teníamos ya quizás en nuestro corazón programado y hoy se da. Y es un momento en el que nosotros podemos quizás también echar a volar nuestro pensamiento, nuestras emociones, para poder encontrar algunos aristas del principio educativo de los cuales hemos dialogado y de los cuales hemos construido este paradigma, que es una manera un tanto heterodoxa, como su título y como lo decíamos en un inicio, de poder observar aquello que quizás dejamos de observar hace algunos años del principio educativo y que es importante volver a mencionarlo. Hoy tú y yo, tanto los españoles como los mexicanos, los europeos como los americanos, bueno, los habitantes de esta casa y nave planetaria, estamos en un cambio de época y estamos buscando nuevos asideros, nuevas formas de poder reinterpretar o interpretar la realidad que nos apoya a dignificar nuestra vida. Y como dices, tener una sobrevivencia hacia cualquier evento que nos venga. Y eso se lo habíamos encargado hace unos años a los procesos educativos, institucionales o burocráticos. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está el pulso? ¿Qué pulso le tomas tú a la educación hoy? Desde tu ventana, desde tu lectura, desde tu análisis, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedes tener esa primera lectura del día de hoy, Feten? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Bueno, como dice una canción de Bob Dylan, "The time is changing", los tiempos están cambiando. Cambia todo. ¿Y cómo no va a cambiar la educación? Si están cambiando la economía, está cambiando
las formas de gobierno, está cambiando la comunicación. Hoy día se maneja algo que yo, que ya soy un anciano, era imposible de poder ver tan solo hace 20, 25, 30 años. Y de repente nos vemos inmersos en un final de época en la cual todo cambia y la educación tendrá que cambiar. Es inevitable, inexorable, impepinable. Más sin embargo, observamos una resistencia por poder observar nuevos horizontes. O sea, es una necesidad volver a plantearnos las mismas preguntas, aunque quizás nos traigan las mismas respuestas. Pero los fenómenos que el día de hoy nos aquejan, tanto desde la naturaleza como desde la sociedad o desde estos nuevos curules económicos, pareciera que sí cuestionan los fundamentos y las bases del quehacer, tanto de los educadores como de los estudiantes. Y pareciera que llegó el momento en que realizar nuevas preguntas no es solamente un lujo, como lo hacían los pensadores helenísticos, sino más bien es un instinto para poder observar cómo nuestra vida no puede entrar en una decadencia permanente. ¿Cómo sobrevivimos a estas crisis, Pepe? ¿Cómo nosotros podemos observar que las escuelas logran emular las prácticas escolares que se llevaban a cabo dentro de las aulas y llevarlas simplemente a un dispositivo electrónico? ¿Cómo poder no dudar de esta eficacia? ¿Cómo no poder dudar que están generando un impacto en la vida de las personas, pero un impacto que subsume al otro, que roba la otredad, que pareciera que por decreto, simplemente por transmitir una clase online, el estudiante estará abierto y receptivo para poder empezar a crear un desarrollo humano, personal y social? ¿Cómo no dudar esas cosas? ¿Qué nuevas preguntas será importante hacernos, Fede? Mira, yo pienso que el sistema va a dar siempre una formación básica de tal manera que la gente tenga un mínimo conocimiento para manejarse, poderse manejar en el mundo. Pero se abre una puerta bien interesante, porque las diferencias en educación son las diferencias que se van a dar, por ejemplo, entre tener accesibilidad a Internet o no tenerla, porque el camino va por ahí, evidentemente. Entonces, lo que los estados debieran procurarse, a nuestro modo de ver, es en proveer de los medios o las infraestructuras necesarias para que todo el mundo tenga accesibilidad a la red. Y eso es muy importante porque digamos que el que sienta curiosidad va a tener mucho más, va a tener acceso a mucha más información. Yo, la información a la cual siempre accedía, pues era una información de bibliotecas, de libros, de incluso rebuscar. Hoy día, a quien le interese la historia, se puede hacer, vamos, el mejor historiador, porque es que tiene accesibilidad a todo tipo de documentos, a todo tipo de información. Ahora, el punto está en que tiene que despertársele ese interés. El tema está en que, a nuestro modo de ver, el profesor debe ser alguien que estimule ese interés o prevea ese interés y lo estimule, pero en todo caso el alumno debe tener simplemente los medios
Y bueno, pues el alumno tendrá que autoeducarse, pero a través del descubrimiento, ¿eh? Como diría nuestro querido Heidegger, del desvelamiento, del desocultamiento de las cosas. Entonces, bien, con una dirección, es lógico, ¿verdad? Digamos que el profesor lo que hace es como dirigir una tesis práctica con cada alumno, porque cada alumno evidentemente es una tesis diferente, ¿eh? Pero además con la precisión de un entomólogo, porque es que, claro, tú puedes ser... Pero eso debería ser el profesor, porque luego la información está ahí y será en la medida en que la gente vaya siendo estimulada, en la que irá accediendo. Y bueno, el sistema se quedará pues bueno, pues para que la gente sepa pasar un semáforo en verde, vaya, o pasar por el Claro, peatón. claro, porque luego entonces podemos empezar a observar que en la práctica pareciera que lo urgente siempre va por delante de lo importante. ¿Y qué sería lo importante? Esto de lo que para ti podría dignificar la vida tanto del profesor como del estudiante. Esos roles que les permitieran tanto a uno ser este ente resonador. Hay que cambiar, claro. Bueno, eso ya tiene que ver con las formas, eso tiene que ver ya con la biopolítica. No, como mira, Byung-Chul Han, que tanto nos gusta, bueno, algunos más que otros, habla de la psicopolítica, habla de la ya no es la biopolítica, ya es la psicopolítica. Y entonces, claro, ahí es donde se está moviendo todo, en el Big Data. Que él habla del Big Data como si fuese el inconsciente colectivo, o sea, es decir, el Totalmente. freudiano. Y entonces, bueno, pues ahí es donde está todo absolutamente pergeniado y bueno, es ahí donde hay que acudir, hay que moverse. En esas estamos, en definitiva, en esas estamos un poco. Hay una frase, Fetel, de Zygmunt Bauman Sí, en su libro de la vida líquida, donde dice que si te deslizas sobre un hielo quebradizo, tu seguridad depende de la velocidad. Y pareciera que el estar en un permanente estado de reposo, ¿sí? Es como llevar a un caballo permanentemente en trote. Y cuando la urgencia viene, pareciera que no nos queda otra más que aumentar la velocidad como en una especie de huida hacia la sobrevivencia. No para poder darnos ciertos lujos que la velocidad nos provee, ¿sí? Como acotar las distancias, el tiempo, jugar un poco con eso. No, sino que son las vidas que están transitando en este momento por cada uno de los niveles educativos, que si no se mueve a esa velocidad, lo estaríamos, lo estaríamos estigmatizando con todas las heridas del pasado. Es como si lo quisiéramos mandar, pero tatuado con todos los errores que cometimos en el pasado. ¿Cómo cuál? ¿Cómo estandarizarlos? A todos. Como poder ver a todos como un objeto más allá del individuo, como un individuo que sí es clasificable, que sí es parametrizado, que como en las redes sociales podemos hacer segmentaciones por sexo, edad, gustos, intereses, pareciera que ya hay grupos que están ahí esperando que nosotros los clasifiquemos, ¿no? Que les demos nuevas categorías. Más sin embargo, existen espacios, también hay que decirlo, que pugnan por esa individualidad, por poder pugnar, porque cada ser humano contiene en sí una posibilidad para este universo, una posibilidad para la sociedad y una posibilidad para la resolución de los antiguos problemas. Y entonces las defiende, y entonces les pide que alcen la voz, y entonces les pide que vuelvan a recuperar ese diálogo con el mundo, que salgan del mutismo selectivo, que digan qué es lo que requieren para florecer, que nadie más venga y diga qué requieren, sino que
si en su vida no existe dignidad, si no existen las necesidades más fisiológicas cubiertas, no podemos estar hablando quizás de ciertos ideales encumbrados. Entonces, ¿cómo poder observar, Feten, que existen estos dos paradigmas donde uno de ellos, que es el Estado, oferta educación ligada totalmente a las leyes del mercado? Claro. O sea, que va atrás de esas políticas comerciales, que va tratando de alcanzarlas, acercándole la mayor cantidad de mano de obra. Pero sí, y por otro lado, sí. este otro paradigma donde el mercado subsume totalmente cualquier ímpetu del Estado. ¿A qué me refiero? Con que ha nacido en las plataformas web un sinnúmero también de estructuras educativas donde pareciera que se está brindando una información de avanzada, catedráticos de vanguardia que tienen muchas horas haciendo lo que saben hacer, no solamente simulando lo que deberían de saber hacer, sino que pueden empezar a compartir con el mundo cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus errores y cuáles fueron los estados en los que dejaron el conocimiento. Como Albert Einstein, que dice, ok, la fórmula para la unificación del universo está hasta este grado. Y que luego vengan los nuevos científicos y que complementen esto. O sea, ¿cómo podemos observar estas dos variables entre lo que te oferta el Estado y lo que te oferta el mercado actualmente? Vamos a ver. El mercado es un fetiche, ya lo decía más. Si hay un Dios, es el mercado, ¿no? Entonces, lo que demande el mercado es lo que se hace. Por el mercado se hace todo y, además, como lo dicen los mercados, eso sí, nadie sabe qué son los mercados, ¿no? Pero como lo dicen los mercados, pues es lo que hay que hacer. De tal manera que los mercados han subyugado a los estados. Los estados están subyugados a los mercados. Hoy día, los hipermegabancos como BlackRock o Fidelity, estos son enormes. O sea, es que BlackRock tiene el 6 veces más el Producto Interior Bruto de España o de México, que son parecidos. O sea, BlackRock tiene 6 veces más, tiene 6 Españas, o 3 Españas y 3 México. Es decir, bueno, ¿quién somete a quién? Esa es la cuestión. Bien. El Estado debe cumplir una función puramente orgánica de administración. Y es hacia dónde vamos. El Estado proveerá de bienes esenciales, básicos, ¿eh? Y todo lo demás, pues tendrá uno que buscarlo. Afortunadamente, como decía antes, Internet te permite poder acceder a donde quieras y tener todos los diplomas que te quieran dar. No que te quieran dar, sí, además el diploma está muy devaluado. Hoy día, evidentemente, se sabe que la gente inmediatamente tiene que pasar como una especie de criba, de listón, si no queda fuera, de tal manera que precisamente el Big Data hace que haya una cantidad de población excluida que no sirve para nada porque ni es consumidor, ni puede consumir, ni genera valor. Y por tanto, bueno, pues el Big Data en este sentido, yendo un poco hacia lo que comentábamos de los aspectos más prosaicos de la educación, que son los administrativos, el Estado quedará para proveer absolutamente los bienes necesarios y a partir de ahí, bueno, la gente podrá ser lo que quiera ser. Y ese es el camino. Ahora, el negocio
de la educación es un negocio que evidentemente no van a dejarlo las grandes corporaciones, porque sobre todo en sitios como Europa, que ha podido mantener mal que bien un sistema llamado de bienestar, se está acabando. ¿Y por qué? Pues porque los 3 pilares básicos, evidentemente la educación es uno de ellos, y el otro serían las pensiones y el otro la sanidad, son un presupuesto nacional tan grande que cómo se van a dejar ese bocado así mirándolo tranquilamente. No. Es decir, te van a por ellos y esa es un poco la lucha. El cambio está ahora simplemente en las formas, en las maneras, y creo que la etapa que viene educativamente hacia adelante se va a dar mucho más valor, porque además así lo están manifestando. Virchow Han habla de que ya es la economía de los sentimientos, o sea, ya la razón ya no, ya el sentimiento. Y es el manejo, de verdad, de todo eso a través de toda la información que tenemos, que tienen a través de los smartphones, pues tienen todo y está. Por tanto, va a ser una educación que vaya más enfocada al poder sacar o desarrollar en cada persona, en cada alumno, en cada niño, yo que sé, a los diferentes niveles, extraer ese potencial que puede tener, maximizar, evidentemente, eso. Claro, luego ya la industria cribará como tenga que cribar, pero evidentemente las fuentes de donde se va a alimentar el conocimiento van a variar y las maneras, por tanto. Es que Sí, al no abrir el telón a estas causas, como decía el libro del Finis Glory Mundi, sí. la química es la ciencia de los hechos, pero la alquimia es la ciencia de las causas. Y Bueno, entonces, al nosotros no ir a esos fundamentos, corremos el riesgo de entrar en una especie de regodeo permanente claro. entre los problemas que el mismo sistema genera y la responsabilidad de cada uno de los docentes que asume. O sea, como lo decía Slavoj Žižek, que el sistema es tan inteligente que hace sentir culpable a las personas de los problemas que él mismo crea. No, claro. Entonces, hemos desprovisto de una capacidad crítica de tomar distancia un poco de los fenómenos y hemos encargado que sean los burócratas de la educación los que terminen por definir el fenómeno cuando están totalmente subsumidos por él. Bueno, claro. Entonces, es importante que la sociedad empiece a incorporar otras categorías. O sea, esta parte geopolítica, económica, social, humanística, ecológica, son parte fundamental de los procesos. O sea, no podemos encapsular en una burbuja y blindar a los procesos educativos de todos estos fenómenos que lo atañen. Es diferente entender a la educación desde una plataforma de una economía sana, que eso es algo utópico, de una ecología sana, sustentable, que eso es algo utópico, de una sociedad sana. Y hablamos de términos de salud, biológica, médicos, que esa es otra utopía, porque hemos venido arrastrando grandes problemas por décadas y que el día de hoy pareciera que hacemos lo que hace el avestruz. Y con eso tratamos de solucionar esto. Dejamos de ver eso y pareciera que nos concentramos entre si los dispositivos, entre la gratuidad del Internet, entre como decía Manlio Fabio Beltrones, un exsecretario de Educación en México, decía, es muy difícil parar un tren que va a toda velocidad para cambiarle una sola rueda. Ok, entonces no es la pregunta cómo le cambiamos la rueda. Habrá que hacerle nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿y cómo nos hacemos del tren? ¿Cómo tomar la cabina de mando? ¿O cómo saltar a un salto al precipicio
y confiar en nuestra propia naturaleza humana que nos mantendrá en pie. Pero ya no seguir bebiendo estas mismas fuentes que ya sabemos a dónde nos va a llevar. A que siempre los humanos que representan y le dan la vida al sistema son los responsables de todas las calamidades que en este se presentan. Y hablo de estudiantes, profesores, padres de familia. Son los responsables de que las cosas no funcionen. Cuando desde un principio las cosas fueron hechas para que no funcionen, en base a resultados, pareciera el resultado para ellos ha sido óptimo. Ha sido óptimo, han explotado lo que tenían que explotar y han llevado la educación al punto donde tenían que llevarla, crear obreros industriales, etcétera, pero es que ya estamos saltando a una nueva etapa donde eso ya no sirve. Eso ya no sirve. Y eso ya no sirve porque los obreros industriales van a ser sustituidos por robots. Entonces, ¿cuál va a ser cuál va a ser la formación técnica que te va a habilitar para un trabajo? Trabajará el 20% de la población y el 80% no trabajará, en el sentido que entendemos de trabajo. Seguramente tendrán otra forma de chuparles la sangre, que diría más. Pero bueno, sí, sin duda los cambios que se vienen en el sistema educacional van a ser muy importantes. Esta pandemia ya se han hecho varias probaturas a nivel de esto. Yo no sé los resultados que habrán obtenido ni sus estudios antropológicos y sociales que hayan hecho, pero bueno, que han estado haciendo probaturas, no te quepa la menor duda. Fíjate, yo recuerdo, hay un libro de las enseñanzas de Krishnamurti que se llama, el libro se llama Vivir en las escuelas y habla de este proceso que en los años 60 Krishnamurti lanzó al mundo, cuando sus enseñanzas se empezaron a distribuir por todo el mundo, se empezaron a practicar y entonces se empezaron a abrir escuelas en Canadá, en Chicago, en Sudamérica, en Europa. Y este señor empezó a escribir una carta a las escuelas donde hablaba de los principios y ciertos valores que eran importantes que existieran. Entonces, ¿cómo vigilaba él que en esas escuelas no se estuviera emulando a los sistemas educativos que ya tenían más de 100 años consolidándose en el mundo? Bueno, empezó a crear ciertas cartas y empezó a través del correo postal a hacerlas llegar por todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? De que la forma nunca ha suplido al fondo. O sea, no vamos nosotros a través de dispositivos electrónicos hoy, no vamos a suplir el fundamento noble de la educación. O sea, pareciera que estamos muy ocupados porque el Internet llegue a los estudiantes y que se les dote de ciertos equipos, pero estamos premiando la forma. Pareciera que la forma nos va a garantizar el fondo y creo que no es así. Bueno, bien, mira, aquí estamos hablando, por ejemplo, de una distinción y es la distinción de la calidad con la cantidad. Bueno, por principio no puede haber calidad si no hay cantidad. Eso es un principio que bueno, la nada, nada es. Por tanto, si no hay algo, no puede tener calidad. Bien. Es fundamental, evidentemente, en este sentido, lo cual yo estoy diciendo cómo serán los tiempos. No que yo esté haciendo una apología de estos tiempos. Pero sin duda, hoy, para el que quiera, tiene muchísima mejor situación que antes. Eso es también algo que hay que tener muy presente siempre.
En cuanto al sistema pedagógico, educacional, general, estatal, que para eso hay un ministerio, nada menos, claro, o sea, estamos hablando de algo muy importante, porque además la educación conforma, lógicamente, pues la cultura, ¿verdad? No sabemos muy bien qué será eso de cultura todavía, porque bueno, tan cultural es la silla eléctrica como no sé, como el joropo. Bueno, la cuestión, a ver si lo retomo. Dame un pie, dame un pie. Sí, requerimos un mínimo de cantidad para poder Requerimos un crear... mínimo de cantidad, correcto, disculpa. Requerimos un mínimo de cantidad. Bien, a partir de ahí hay que conjugar eso. Hay un momento determinado en el cual ya la cantidad sobra, sale sobrando. Pero si no llega a ese mínimo, no se puede hacer nada. Aparte de este tema, el sistema educacional en general, hemos estado viviendo un sistema educacional creado, lógicamente, por los jesuitas, el sistema educacional moderno, creado por los jesuitas, todos ellos lo saben. Y bueno, pues es un sistema que ha ido avanzando conforme la sociedad justamente necesitaba de esa clase obrera industrial formada, pero ha llegado, como digo, un momento en que eso ha colapsado porque esa economía industrial se ha transformado ya en una economía financiera. Por lo tanto, la industria, no sé, o sea, China es el taller del mundo, el resto del mundo no fabrica nada, solo lo fabrica China y ya está. Y entonces el resto del mundo se mueve simplemente por una nueva economía que no es, por supuesto, la economía que está tocando fin, que es la economía de los Chicago Boys de Friedman, y por supuesto después la austriaca, pues ha llegado ya ahora a una economía que es la MMT, que es el sistema monetario moderno. Entonces, ese sistema va a hacer que ya los estados jueguen un papel puramente regulador. Y la educación, a mi modo de ver, pues estará regulada para que evidentemente la población tenga, bueno, pues una educación básica para poderse mover en los ambientes necesarios y para poder saber manejar un smartphone y hacer las transacciones que tenga que hacer o pagar los recibos que tenga que pagar y para poco más. Pero es decir, para lo que a nosotros nos parece una cosa también realmente de ciencia ficción, no lo es tanto para los chicos, yo los veo, ellos han crecido con ese sistema y para mí era pues ir a buscar una fuente bibliográfica de no sé qué, pues es que ellos ya se manejan de una manera en todo esto que va a cambiar evidentemente la forma, pero es que esa forma es muy importante porque al final la forma es la que conforma, precisamente. Y aunque la esencia, si quieres, la esencia se produzca en el momento en el cual esa flor, que es el alumno, ha eclosionado, la forma, el sustrato, cómo se ha ido haciendo todo, pues, hombre, es muy determinante, claro. Entonces, una cosa es cómo va a ser la educación como sistema estatal, que entendemos, que no cambiará mucho, cambiarán las maneras, las formas, y otra cosa es lo que debiera ser, que ahí sí, ahí entramos evidentemente en el meollo de la cuestión. ¿Cómo debiera ser esto para no, evidentemente, volver a caer con diferentes formas, pero un poco el mismo sistema, que de eso es lo que se critica, precisamente en esta sociedad psicopolítica, claro, eso es lo que se critica. Claro, porque pareciera que el ser humano que se lanza hacia una perspectiva del futuro, o un porvenir, pareciera que se lanza convencido que las estructuras externas
y hablamos de estas superestructuras que condicionan y buscan la conquista de la subjetividad del hombre, Estado, mercado, familia, religión, pareciera que esas estructuras han podido crear un lenguaje que no es invasivo. O sea, se ha disfrazado de tal manera que lo vuelve muy peligroso, porque entonces poco a poco va ocupando lugares que son insustituibles, que son parte de la naturaleza humana, que son algo inherente al desarrollo del hombre y por ende a la evolución de la especie. ¿Cómo qué? Como el privilegio que tiene de discernir. Yo no puedo otorgarle esta facultad a una aplicación móvil. Yo no puedo otorgarle estas posibilidades a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, porque luego entonces nos podemos encontrar con aquello que quizás después de la promulgación de los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, que era frenar un poco la autodestrucción de la humanidad, que era frenar un poco, porque veníamos en inminente decadencia y ante unas décadas de terminar con esta experiencia humana, No, completamente, ¿no? No, Antes totalmente, de ok, decirlo, se hacía irreversible. totalmente. Entonces, se buscó frenar la autodestrucción. No podemos volver a involucionar y volver a soltarle a los intereses externos que construyan nuestra propia subjetividad. Nadie puede decirnos cómo somos dignos y cómo dejamos de serlo. Ese es un estado que la persona solamente puede experimentar. Puede darse cuenta si el contexto donde él vive potencia su desarrollo, hace florecer sus habilidades, sus dones, puede permitirle vivir en un círculo comunitario y sentirse que es valorado, apreciado por su simple naturaleza humana. Eso no lo va a sustituir la tecnología. No Eso puede. es inherente a nosotros mismos. Es como si estuviésemos equipados de esa inteligencia que frena la autodestrucción. Claro, Como esto que pasa en los sueños. Nadie puede soñarse el momento en el que muere. Puede soñarse muerto. O sea, nuestro inconsciente funciona y ha funcionado para poder frenar. Ok, si vamos encarrilados a entregarle esta total subjetividad a las máquinas, corremos el riesgo de ahora sí hacerlo irreversible. Corremos el riesgo. pero eso es inevitable. Vamos a ver, lo gratuito, precisamente, dice dicho Han, lo gratuito. O sea, si la cuestión de todo esto es que todo es gratis. TikTok, gratis. Es decir, todo gratis. Y entonces la gente entra a lo gratis, pues ya está. Y si no tiene mayor trascendencia. Ahí es algo eso es algo que es inevitable. Eso es inevitable. La cuestión es cómo poder manejar todo eso adecuadamente. Esa es la cuestión. Y yo creo, sinceramente, que ahí habría que mirar un poco atrás. Habría que mirar un poco atrás porque hemos dejado atrás muchas cosas en pos de la evolución tecnológica que nos ha llevado a... Bien, y hemos dejado atrás muchas cosas que tienen que ver con saberes olvidados. No olvidados del todo, pero sí prácticamente desechados, invalidados, y que entiendo que hay que recuperar. Y tiene que ver con lo que tú comentabas antes sobre una postura de valores educacionalmente, ¿no? El profesor, el alumno, efectivamente. Es decir, pero todo eso, lograr ese respeto en una sociedad que, hombre, no vamos a describir esta sociedad, pero si algo evidentemente no tiene respeto. Y entonces, a partir de ahí, solo queda que intentar ver cómo efectivamente un sistema
ya no aguanta más y ya hay que modificarlo. En esa modificación, vamos a ver qué pasa, porque claro, esto no es Euclides, que llega y dice, dar unas condiciones iniciales, si yo hago una serie de cálculos, esto va a estar aquí. Pues no, oiga, porque el tiempo es una cosa que todavía no se controla mucho, ni se sabe muy bien cómo actúa, ¿eh? Y entonces la turbulencia hace que en ese desarrollo que tú habías ahí euclidianamente hecho, pues se va a tomar por saco las cosas, ¿no? O sea, es todo aquello de que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes perfectamente diseñados, ¿eh? Ojo, perfectamente diseñados. Y bueno, ahí entramos en otro panorama, claro. Totalmente, totalmente, Feten, porque ni con las condiciones de urgencia sanitaria se pudieron revertir las prioridades. Estamos ante un inminente colapso sanitario, de salud pública. Los sistemas han colapsado, no son sostenibles. A algunos que han podido salir de este grupo, que han podido ofrecer a sus ciudadanos otro tipo de condiciones. Pero el mundo colapsó y no es un secreto a voces que el día de hoy, más allá de la economía y más allá de la política y más allá de las condiciones geopolíticas, la salud del hombre está en riesgo. Había sido colapsada por muchos años, pero hoy ha llegado al fin de un tanto de personas, que quizás las cifras, como lo hacen los estadistas, no son alarmantes, que hoy en México es más probable morir por muertes violentas que por mismo coronavirus. Eso es... Por supuesto. Claro, ok. Entonces, no con esto se han revertido las prioridades. ¿Y cuáles prioridades? Hablo de estos enfoques ideológicos donde basamos toda la supervivencia del hombre en las capacidades intelectuales que éste podía tener, olvidándonos que era un cuerpo físico, biológico, sometido a leyes naturales, los que podían sostener esos pensamientos. O sea, este pienso y luego existo, más allá de alimentar el cuerpo, de brindarle condiciones para su óptimo desarrollo, pensamos que compensar iba a bastar y ya nos dimos cuenta que no. Ya nos dimos cuenta que no es suficiente, que no solamente con hacer decretos, que no solamente con declarar enunciaciones, que no solamente con vibrar con ciertos mantras, esto va a generar un cambio en nuestra propia biología. Es importante que hoy podamos reunirnos también todos los educadores, formales e informales, burócratas y no burócratas, a poder repensar cómo cada esfuerzo educativo puede apoyar al ser humano a recuperar la salud, a vivir primero en un óptimo estado. Ya dejemos más allá todas las otras categorías que tienen que ver con esa construcción del pensamiento y del lenguaje. Pero creo que en este episodio yo quiero dejar en claro mi postura, como quizás desde hace algunos años la pude observar, de que había categorías que se habían, en orden de importancia, categorizado mayormente a la vida y que había que arriesgarlo todo, incluso la libertad, incluso la propia salud mental o física, por conseguir tales o cuales logros sociales o académicos. Y eso permeó mucho a la sociedad. Los mismos padres estaban de acuerdo con esto. Que si era necesario colapsar la salud por lograr un título, valía la pena. Y había que colapsarlo. Y entonces eso hizo que pudiéramos revertir un tema tan importante como es la salud. Y que cualquier fin iba a justificar los medios.
Y hoy los fines están muy claros. Los dioses se han exponenciado, y con esto termino. Sí. No hablemos hoy de cómo ha podido incrementarse el valor del Bitcoin en el último año. Ya, bueno, sí. O sea, hablo de esto porque cuando las cosas que están No, en mira, orden de no, no, importancia, no. cuando las cosas están en orden de importancia, por supuesto que hacen que suceda. Por supuesto. O sea, que si la prioridad fuera recuperar o apoyar al ser humano a recuperar su propia salud, a dejar de ser su propio autodestructor, lo hubiesen logrado muy rápido. Lo hubiesen logrado muy rápido. Si pusiéramos enfocado todo el ámbito tecnológico en eso, hubiésemos dado pasos agigantados. Si hubiésemos regresado a escuchar a los abuelos, hubiésemos dado pasos agigantados. La verdad es que no nos interesa. La verdad es que a los educadores la salud de los estudiantes, de la sociedad en general, Bueno, pero no nos porque, bueno, interesa. pero pues, ¿se llama educador o se llama funcionario? Porque claro, o sea, si ya empezamos por equivocarnos con las propias palabras, pues entonces, claro, aquello pues, puede salir, claro, educador, pues la misma palabra lo dice, no vamos a buscar a la etimología, pero evidentemente, primero que nada es un funcionario que, bueno, tiene una forma de poder sobrevivir en este mundo y ha elegido esa. Y como tal funcionario tiene que estar sometido pues, a las leyes verticales que emanan de arriba abajo. Y ya está. O sea, sistema, pues como el colegio, pues claro. ¿Y cómo es el colegio? A ver, o sea, exactamente igual. ¿Eh? ¿Y cómo son los militares? Exactamente igual. ¿Eh? Y eso, ¿cómo son los jesuitas? Pues si los jesuitas son militares, ellos se declaran militares. Tienen un general y tienen de todo, vamos. Es decir, entonces, ellos han creado todo y todo emana hacia abajo. Claro, Es como la, claro. es como la miel que va cayendo así y va resbalando hacia abajo y va llegando abajo. Claro, ha llegado un momento que hay un gran problema, a mi modo de ver, sociológico a nivel de los colegios, porque bueno, aquí en Europa todavía la gente está un poco más civilizada en el sentido de que las armas ni se permiten y todo eso, pero vamos, por lo que se ve en Estados Unidos, me imagino en México no andará muy a la zaga, evidentemente, bueno, o sea, es que hay profesores que se van allí a jugarse la vida, poco menos. ¿Eh? Entonces, claro, eso es lo que eso es lo que ya no se puede estirar más la goma del sistema. Totalmente, El sistema ya no se totalmente, puede estirar Feten. más la goma y Totalmente. hay que cambiarlo. Aquí Y el ahí yo tengo punto, una teoría, Feten. sí, Sí. tengo una teoría que yo creo que te la he expuesto alguna vez, y es que esta pandemia, que evidentemente nadie niega, por favor, nadie niega, pero es una pandemia que se ha utilizado. ¿Se ha utilizado para qué? Pues como aquí en España hay un refrán que dice, como el Pisuerga pasa por Valladolid, o sea, decirte, aprovechando que la cosa tal, pues, es decir, aprovechando que hay una pandemia, efectivamente, yo lo cojo, lo magnifico, le doy un plusvalor en el sentido marxista, le doy una le doy una plusvalía, le doy una cantidad extra que sale de la nada, como el trabajo, el plusvalor que sale de la nada, ex nihilo. Entonces, bueno, pues ese plus es el que han utilizado para intentar modificar el sistema. Para empezar, lógicamente, quitándose a Trump de en medio. Eso ya de la primera. Y luego, bueno, vamos a ver cómo va el asunto, porque ahí está en Rusia y ahí está en China. Entonces, que tiene que ir esto hacia una tripolaridad, no te quepa la menor duda, pero bueno, siendo geometrista, pues qué bien, porque el trípode es fantástico, pues porque es el plano mínimo y al mismo tiempo tiene una sustentabilidad mejor que si tiene 4 o 5 patas. Por tanto, evidentemente, hacia un equilibrio, hacia una mayor armonización, creo que vamos. El cambio
¿El sistema capitalista cómo va a variar? Pues tendrá que ir en ese sentido. Evidentemente, el Papa, que tiene mucho poder, pues ya en su encíclica Laudato Si lo dejó muy claro hacia dónde iban las cosas. Y bueno, inmediatamente la ONU hizo la Agenda 2030 del 2020 al 2030 casi de obligado cumplimiento y están todos los países en la misma. Y todo va a ir por ahí y la educación tendrá que ir Aquí, sí, por ahí. totalmente, totalmente. Aquí el punto, Feten, es que si ante esta emergencia el profesor, que es el único que puede funcionar como un filtro Sí, de esos requerimientos verticales que van en cascada y poder confiar un poco en que el proceso traerá sus propios resultados, traerá sus propias respuestas. ¿A qué me refiero? Que no habrá que sujetar a los niños, a los estudiantes, a estos rigurosos procedimientos para que generen resultados. O claro. sea, no podemos omitir que si el profesor no es parte de la solución, sigue siendo parte del problema. Hombre, Y entonces se juega una función muy importante. yo me gustaría que cuando hablaras de profesor cambiara la palabra profesor o la palabra educador por la palabra funcionario. Y formulas la frase igual, pero por funcionario. No es posible que el funcionario pueda lograr, etcétera, etcétera, porque es que le estamos dotando semánticamente de una cuestión que no sirve, que es que confunde. Sí, claro, claro, pero resulta que es un poder hegemónico, o sea, la misma sociedad le ha dotado de tales condiciones a ese No, profesor o a ese funcionario. la función pública existe desde hace miles, o sea, es decir, que la hegemonía, claro, la función pública. Claro, hoy día ya la administración la compone Claro, pública Feten, y la claro, claro, porque los mismos estados están facultados para decir si esa persona puede entrar a dirigir grupos o no. O claro. sea, que la misma sociedad dota de estos elementos que quizás ni nosotros sabemos que deba de tener. O sea, dime cuáles son las condiciones y cuáles serían las características que deba reunir un educador o un funcionario para poder ser filtro de las demandas coercitivas que vienen por parte del Estado, que siempre lo único que quiere son resultados y resultados que puedan medirse económicamente. Entonces, ¿cómo él puede frenar un poco esa cascada y permitirle al niño, al joven, al estudiante, que él empiece a crear sus propias condiciones más allá del discurso, con los modelos de vida que le puedan proveer sus profesores? O sea que mientras el profesor mantenga encriptada la forma en la que vive en una emergencia sanitaria, social, económica y geopolítica, cómo vive el que tiene el conocimiento. Y de aquí retomo una frase que nos dijo el jefe Capri, jefe de los Danzantes del Sol. Decía, si el conocimiento que usted tiene solamente le sirve para cuando las cosas van bien, le hicieron fraude, Claro. vaya y reclame. Si el conocimiento que usted tiene no le sirve para cuando las cosas están en un inminente colapso, entonces, ¿para qué es ese conocimiento? Por eso, Claro. nosotros al no evidenciar cómo vivimos, qué hacemos, a qué recurrimos, cómo manejamos las consideraciones del tiempo, cómo podemos modular nuestra propia economía, cómo mantenemos nuestra propia salud, cómo generamos relaciones e interrelaciones familiares y sociales, cómo seguimos en un permanente caza del conocimiento, ¿qué hacemos? ¿Qué modelos le estamos llevando al niño para poder resonar con ellos? No, nos seguimos subiendo en el discurso del debería para poder generar los mismos pobres resultados que siempre hemos generado. Entonces, vamos a empezar a generar, y te invito, Feten, que empecemos a generar ciertas conclusiones parciales Sí. de este primer episodio, donde hablamos de diferentes líneas, aristas,
de aquellos lados del cubo que quizás habíamos dejado de ver, que son parte inherente del proceso educativo. ¿Qué podemos empezar a concluir, Petén? Bien, pues yo concluiría de una forma muy, como ahora se dice, disruptiva. Para salvar a otro, el primero que tienes que salvarte eres tú. Si quieres educar, edúcate. Y en la medida en la que puedas, ayudar con amor, intentando aprender al tiempo, se irá viendo el progreso. El contexto es el que hay, nadie lo puede variar. Puedes dejar de ser funcionario y dedicarte a otra actividad, pero el sistema va a seguir. Por tanto, es en ese terreno donde hay que lidiar al toro. No vale lidiarlo en otro terreno, tiene que ser en ese. Y si el toro ahí no está a gusto, pues no sé, para eso somos maestros, ¿no? Claro, porque enunciamos la importancia de las mayorías. Y las grandes mayorías son las que pertenecen a los estados y a los sistemas públicos de educación. Es ahí donde se están constituyendo las nuevas generaciones. Existen iniciativas privadas e intentos, pero no han tenido las masas críticas que puedan equilibrar un poco lo que se está haciendo en materia pública. Que tiene resultados, los ha tenido, pero pareciera que estamos condenados a siempre tener los mismos pobres resultados. O sea, en México se llevan décadas que en una escala del 0 al 10, que ellos mismos han puesto como una escala de medición, en exámenes estandarizados no pasamos del 3.5. Llevamos décadas. Claro. Y entonces pareciera que es sumamente importante que no salgamos de ahí. O sea, es que dejemos de ver. Sí, es importante. Claro, pero, o sea, es importante para mí que podamos ver las propiedades de los números y que quizás, más allá de lo que puedan representar, que sirvan para poder seguir alimentando solamente este sistema que no parará. No sabemos cuándo colapse, pero que sí le permita tener una mayor participación en tanto al proceso. Si quiere números, números se les darán. Luego entonces estamos relacionándonos con vidas que no pueden seguir siendo solamente categorizadas a través de esos mismos números. Ampliemos un poco la mirada, crezcamos más en profundidad y podamos sentir el pulso del otro ante estas condiciones de urgencia y emergencia sanitaria. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos, quien nos está escuchando. Buenas noches, buenos días y espérenos en el segundo episodio. Mi hermano, te mando un abrazo. Muy bien. Que tengas una buena noche, mi hermano. Perfecto. Aquí estamos para servir lo que queráis. Besos a todos. Hasta pronto, mi Fete. Hasta luego. Bye. Bye, bye.